Bueno, pues muy bien, estamos en Hechos. Ya sabéis que nuestras predicaciones en este tiempo son expositivas. La mayoría de nuestro tiempo en nuestra iglesia son expositivas en base a un libro de la Biblia. Y vamos a tocar Hechos de capítulo 18, del 1 al 23 en esta mañana. Y como sabemos bien, Pablo y sus acompañantes, guiados por el Espíritu Santo, viajaban por ciudades estratégicas con el fin de que el Evangelio se extendiera por aquellos lugares. Y sembraban la semilla en un lugar concreto y era esparcida por viajantes, comerciantes y otras personas, porque normalmente llegaban a ciudades muy pobladas y además pues con ciertas características que hacían que tuvieran mucha gente de aquí para allá, ¿vale? Así que el Espíritu Santo, desde luego, tenía una estrategia clarísima. Sale de Atenas, como de otras ciudades, por la fuerte oposición de los judíos y de los gobernantes de allí, y su próximo destino era Corinto. En los días de Pablo, Corinto, no Atenas, era la capital de Acaya, de lo que ahora es Grecia, y Pablo tuvo que viajar unos 75 kilómetros. Esto, bueno, creo que ahí. Entonces, digamos que por aquí en el mapa está Grecia, está Atenas, tuvo que viajar hasta Corinto, como 75 kilómetros, ¿vale? Y tenía una población también aproximada de 200.000 habitantes, igual que Atenas. Esta ciudad llegó a ser un próspero centro comercial también por su ubicación. Fijaros que había dos bahías muy grandes, tanto aquí como aquí. Después, en 1800 y pico, os voy a hacer una de geografía, se abrió el canal de Corinto, que nosotros vimos en nuestro viaje de novios. Se abrió toda esta estructura para que pudieran tener comunicación estos dos puertos, el de Cencreas y otro puerto aquí importantísimo, que era el de Lejaión, ¿vale? Que está justo ahí. Bien, desde Lejaión, que es este de aquí, pues salían los barcos hacia España, el norte de África, Italia, y desde Cencrea, que es este, pues salían para Asia, también para Fenicia y para Egipto. Entonces era una ciudad perfecta para la extensión del Evangelio hacia muchos lugares, como vemos. Lo que caracterizaba la cultura de Acaya, como muy bien explicó David la semana pasada, era esto. Ellos adoraban a la diosa Afrodita. Afrodita era la diosa del amor y con la apariencia religiosa, por medio de las muchas prostitutas que había en el templo, se organizaban auténticas bacanales. Y fijaros que, de hecho, se llegó a conocer una palabra que se le dio este nombre por la fama que tenía Corinto, y era corintizarse. Corintizarse era una palabra que era conocida en todo el mundo, que era vivir inmoralmente. Así que fijaros cómo era esta ciudad una mezcla de idolatría y perversión, y es donde Dios guía a Pablo a predicar el Evangelio y establecer la iglesia de Corinto. Y vamos a empezar con nuestra... vamos a ver aquí un poquito. Sí. Entonces vemos de Atenas a Corinto. Aquí están las dos bahías, ¿lo veis? Y vamos a repasar un poquito. Pues él sale de Atenas, 75 kilómetros, va a Corinto, luego va a Cencreas, y de Cencreas sale para Éfeso. De allí sale a Cesarea, que era más o menos conocido como un puerto de Jerusalén. Obviamente ya sabéis por qué, está cerquita. Recordemos que cuando dice subir a
a la iglesia, vamos a recordar que estamos subiendo desde el nivel del mar hasta Jerusalén, que estabais en un sistema un poco montañoso arriba. Y luego cuando habla de bajar a Antioquía, pues evidentemente baja al nivel y sigue 500 kilómetros hasta Antioquía. ¿Vale? Eso más o menos para repasar un poco el viaje que vamos a tener hoy. Así que Corinto, Cencrea, Éfeso, Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Muy bien, vamos a empezar la lectura en nuestro texto, lo vamos a hacer por partes mientras lo vamos tocando. Capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacedor de tiendas. Así que al llegar a Corinto, seguro que lo que Pablo hizo fue a visitar la sinagoga, y habló con los que dirigían la sinagoga, como si alguien entra por aquí y habla pues con alguno de vosotros, y le decís, pues mira, hay dos ancianos, entonces va bien. Pues entonces les dieron referencias o conocieron a Aquila y Priscila, y la escritura nos narra que eran judíos, como Pablo. Nos dice también que fueron seguramente expulsados en el año 49 después de Cristo por Claudio de Roma, según un historiador romano, Suetonio. ¿Por qué cito estas cosas? Porque evidentemente, valga la redundancia, hay una evidencia histórica de que estos hechos ocurrieron, ¿vale? Esta pareja tenía en común el oficio de hacer tiendas. Parece que el padre de Pablo trabajaba el cuero y este tipo de cosas, y él pues se dedicaba también a coser y estas cosas, ¿no? Y especialmente tenían algo en común, y es que los tres eran cristianos y hospedaron a Pablo en su casa. Se habían convertido, seguramente habían conocido el Evangelio en Roma, donde fueron expulsados, y como he dicho, se dedicaban a hacer tiendas. ¿Por qué digo que habrían conocido el Evangelio en Roma? Porque sabemos que los primeros convertidos en Acaya, si vamos a 1 Corintios 15, 16, nos habla de estas primicias de Acaya, de los primeros que conocieron al Señor, y dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, los primeros que conocieron fueron Aquila y Priscila, pero no fueron los primeros creyentes allí en Corinto, por lo que se entiende que eran ya creyentes que habían conocido al Señor seguramente en Roma. Y discutía, versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sabemos que como estrategia habitual, Pablo adoraba y se congregaba en la sinagoga. Él necesitaba congregarse. Fijaros, no solamente era el motivo de la predicación, que también, pero él necesitaba congregarse. Recordemos que él era judío y también guardaba algunos de los ritos judíos. Entonces, ¿qué mejor que en un sitio donde no había adoración a Dios,
que aquella sinagoga para congregarse. Y aprovechaba para predicar, tratando de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Estaba mirando un poco y encontré esta piedra que es conocida. La arqueología también atestigua que esta sinagoga estuvo en Corinto. Se encontró esta piedra con esas palabras Goge, Eber, y completaron, no era muy difícil los eruditos de completar, pues como veis ahí, sinagoga Hebraion. Así que se entiende que esta sinagoga estaba un siglo antes de Cristo y que permaneció allí hasta 2 siglos después de que Cristo resucitara, viniera a este mundo. Y podríamos aplicar esto que la historia, que se dijo de la ciencia por Louis Pasteur. Un poco de historia nos aleja de Dios y un mucho de historia nos devuelve a Él. Las huellas del judaísmo, del cristianismo, están sembradas por todos lados en la historia: la arqueología, la ciencia, la medicina, la cultura. Todo da razón de las evidencias que corroboran nuestra fe. Cuando Pablo llega a Corinto, sabéis, trabaja haciendo tiendas y durante la semana trabaja haciendo tiendas, pero el día de reposo, el sábado, predicaba en la sinagoga. Sin embargo, cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, él dispone de todo su tiempo para predicar el evangelio a los judíos. Y sabemos por las cartas de Pablo que recibe una ofrenda de las iglesias de Macedonia. Muy posiblemente esto es lo que le permitió dedicarse a pleno tiempo a predicar, lo cual era su deseo ferviente. Y también a Silas y Timoteo sabemos por estas cartas que le trajeron noticias las cuales él anhelaba. Estas noticias eran buenas, les informaron del estado de las iglesias y que estaban bien. Fijaros, por ejemplo, una de estas cartas que luego desde allí escribe Pablo, desde Corinto, porque escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Decía en primera de Tesalonicenses 3:6, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Así que posteriormente él escribió esto, después de estas noticias que le trajeron Silas y Timoteo, y nos dicen también que el periodo donde Lucas escribe el libro de Hechos, tenemos un total de 10 cartas paulinas a las diferentes iglesias. Pablo aprovecha durante el libro de Hechos que narra Lucas, aprovecha para escribir estas 10 cartas a las diferentes iglesias. El versículo 2 nos dice testificando a los judíos. Testificar es una palabra que tiene mucha fuerza porque contiene el testimonio de Pablo, que tiene un encuentro con el mismo Jesús en el camino de Damasco. Y él les explica por vivencia propia que Jesús es el Cristo prometido en las Escrituras. ¿Cómo Pablo no puede atestiguar fielmente, ¿no?, que él ha tenido un encuentro con Jesús que le revolucionó la vida, ¿verdad? Pues esto es lo que les cuenta su testimonio. Y también él había experimentado también en la mayoría de las ciudades por las que había viajado que unos aceptarían el evangelio, pero que otros lo rechazarían con mucha furia, ¿no? Y exactamente esto fue lo que ocurrió. Dice la Escritura, oponiéndose y blasfemando, o como dice otra traducción, se resistieron y empezaron a insultarlo. El testimonio de Pablo era muy veraz.
y lo había explicado cómo en Jesús se cumplían las escrituras, lo que habían dicho los profetas, y estos rechazaron el Evangelio de forma violenta. Y encontramos aquí una reacción que nos puede llamar la atención. En el versículo 6 les dijo, sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que Pablo hace una señal como de sacudir sus ropas en ese momento y vamos a entender un poquito más lo que significa esto, pero era como si su paciencia hubiera llegado al límite con sus compatriotas. Y encontramos esta imagen, igual, en Nehemías 5:13. Vamos a buscarlo. Nehemías 5:13. A ver si hay alguien que lo puede leer alto y claro. Rápido, por favor. Nehemías 5:13. Hasta ahí. Bien, gracias. Muy bien, pues fijaros, era esto en el contexto de la usura, de aquellos que se habían aprovechado de sus hermanos a la vuelta de la cautividad y se habían apoderado de los criados, de los hijos, etcétera, etcétera. Pues les dice que perdonen estos débitos, ¿no? Y entonces le dice, aquel que no perdone, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sea sacudido y vacío. Y esto también nos lleva a unas instrucciones que el Señor Jesús les dio a sus propios discípulos. Sabéis que les mandó por las ciudades a predicar el Evangelio y cuando sus oyentes no aceptaban el mensaje predicado, Mateo 10:14, dice, les dio unas instrucciones muy claras. Dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El gesto era exactamente el mismo. Obviamente en la sinagoga ni Pablo tenía sandalias ni tenía polvo en los pies. Entonces tenía que hacer otro gesto y era esto. Lo que quería notar es que Pablo estuvo predicando muchos días de reposo. Por lo tanto, tuvieron muchas oportunidades de aceptar el mensaje del Evangelio. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. No es que a alguien le predicamos el Evangelio, lo rechaza y ya nos sacudimos el polvo de los pies y nos vamos y dijimos, bueno, pues te quedas con el juicio de Dios. No. Esto fue después de muchas veces predicar el Evangelio. ¿Vale? Así que tuvieron muchas oportunidades. Sin embargo, ante el rechazo evidente de los que escuchan, debemos dejarlos ya en las manos de Dios. Y la frase del versículo 6, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Esta frase hace referencia al atalaya o al centinela, que estando en la ciudad tocaba la trompeta en señal de peligro, advirtiendo al pueblo que venía el enemigo. Los que no estuvieran atentos a la señal y fueran heridos o muertos, su sangre sería sobre su cabeza. Es decir, la responsabilidad no sería sobre el centinela. Entendemos bien el paralelismo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad no sería por Pablo o a Pablo, sino porque les había avisado del peligro de no creer
en Cristo como su Salvador, de no aceptar al Mesías. Voy a leer el texto en Ezequiel 33, 4. Dice: cuando cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Es una figura que nunca habíais oído a lo mejor, y es interesante porque, porque es más o menos la misma dinámica que sacudir los pies también, su sangre, la responsabilidad caerá sobre la cabeza de aquel que no aceptare el mensaje del Evangelio. Pablo había hecho su parte, anunciándoles el Evangelio, y el rechazo implicaría que ellos tenían que asumir su responsabilidad. Y él se consideraba libre de culpa por el juicio que les vendría. Y de ahora en adelante iría a predicar el Evangelio a los gentiles. El versículo 7, que interpreta que Pablo empieza sus reuniones de adoración en casa de Ticio Justo. Evidentemente tiene que salir ahora de la sinagoga por la reacción de los judíos, y hay una casa, parece ser de un hombre rico porque tenía espacio para casi una pequeña congregación, y se empiezan a reunir en esta casa. No significa que cambia de vivienda, sigue con Aquila y Priscila, y fijaros, se cree que este Ticio Justo es el Gallo que habla en Romanos 16, 23. Muchos de los romanos tenían 3 nombres: Ticio, Justo, Gallo. Se piensa que es él. Y se dice en el versículo 16, 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Tiene todo sentido. Y también da referencias en 1 Corintios que fue bautizado por Pablo. También nos habla de Crispo, del cual la palabra nos dice que era el principal de la sinagoga. Y entendemos que, estando la casa cerca, había una influencia todavía de Pablo, o en el mensaje anterior o lo que sea, que él y su familia llegaron a ser creyentes, nos dice la Escritura. Y fue un testimonio importantísimo y una influencia muy poderosa para muchos, que el principal de aquella sinagoga relevante en Corinto se convirtiera al Evangelio. Entonces, sabemos que Sóstenes, vamos a hablar un poco de él, que fue el sucesor de este hermano, también quedó al frente de la sinagoga y también se convirtió al Evangelio. Y muchos creyeron y eran bautizados, nos dice la Escritura. Hay aquí, vemos que hay oposición. Esto lo tenía que haber sacado antes, esta diapositiva. Entonces ahí refleja lo que quería decir todas esas advertencias. Vale. Pablo creo que tiene 3 visiones. Esta es la segunda visión que tiene Pablo. Versículo 9, lo vamos a leer. Versículo 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Mientras Pablo, con la ayuda de Silas y Timoteo, se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, nos dice que cada vez la oposición se hacía más fuerte. Y esto despierta en Pablo un desánimo y un temor. Y me hacía pensar, y además que le afectaron mucho, me hacía pensar en Pablo
como aquel perseguidor de los cristianos, aquel hombre de voluntad férrea, aquel hombre para mí fuerte, porque yo tengo una idea de su carácter muy fuerte, decidido, pero se encontró débil, se encontró muy débil. Y esta debilidad e incapacidad la vemos también en otros personajes. Podríamos haber hecho una lista grandísima. Yo puse aquí Josué, Elías, Jeremías, Jonás. De todos recuerdo, tras grandes hazañas, ¿vale?, caer en una debilidad aplastante, ¿no? Y debemos reconocer, primero, que cuando soy débil, soy fuerte. Es verdad lo que dice la Escritura. La fuerza, el poder, las capacidades vienen del Señor, no de mí. Él es quien nos sostiene, nos alienta, nos levanta. Nuestras fuerzas, las de cualquiera, las de Pablo mismo, eran muy finitas. Y su fortaleza es sin fin. Pablo necesitaba esta visión de Jesús en aquel momento, recordándole que era su escudo. Era el momento, fijaros, era el momento, como en otras ciudades, gran oposición. La siguiente situación, ¿cuál había sido? Cuando había habido gran oposición, ¿cuál era la siguiente situación? Salir de la ciudad, ¿no? Pues el Señor le dice lo contrario, dice: no calles, sigue predicando, y por esta fortaleza que el Señor Jesús le dio. Aparentemente, cuando ya no podía más, le sostuvieron 1 año y medio más en aquella ciudad. ¿Por qué? Por un propósito. Porque había mucho pueblo del Señor en esa ciudad. Es decir, tu trabajo aquí no ha terminado. La diferencia con las otras ciudades en las que salió fue porque la persecución, Dios permitió estas salidas para que el Evangelio fuera extendido a las ciudades donde Él quería llevarle. Muy bien. Y Pablo se quedó allí durante 1 año y medio. Versículo 12. Aquí encontramos una pequeña sorpresa, porque si el Señor Jesús le había dicho que nadie le tocaría, etcétera, etcétera, ¿qué pasa ahora? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, y aquí le tenemos, como había dicho antes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Cuando el Señor le asegura a Pablo que nadie le iba a tocar, no significaba que no hubiera de tener oposición y que no sería perseguido. De alguna manera, los judíos quisieron frenar el avance del cristianismo y la predicación de Pablo. Como hemos visto, había muchos que creían y eran bautizados. Los principales de la sinagoga, el principal de la sinagoga había aceptado a Cristo como su Salvador. Ellos estaban enrabietados. Y entonces lo llevan ante la autoridad, que era este procónsul Galión, por cierto, cordobés de España, para más datos,
y era la autoridad y juez. Y según un decreto imperial, y esto es un detalle importante, limitaba exactamente a 1 año la responsabilidad en este cargo. Ante la ley romana, los judíos en aquellos momentos estaban protegidos por la libertad religiosa, ¿vale? Y entonces lo que vemos es que para Galión la acusación que traían contra él les parece absurda, ya que tenía que ver más con la ley religiosa de los judíos que con cualquier crimen que él hubiera cometido. Era un tema menor, donde él no se metería, y los echó del tribunal. Fijaros lo que se dice de Galión, que fue gobernador romano en Acaya alrededor de 51-52 después de Cristo. Fue conocido por este evento, por su imparcialidad y honradez, hermano de Séneca, el filósofo de gran influencia en Roma. Así que nos dice el final del versículo que nada le importó a Galión, aunque los corintos, los griegos, le pegaron una buena golpiza al representante de la sinagoga en aquel momento. Y debido a que Roma no hacía distinción entre judíos y cristianos, este fallo a favor de la no culpabilidad de Pablo, pues por no haber hecho un hecho delictivo, fue la causa del que el cristianismo siguiera teniendo esta protección de Roma en aquellos momentos. Pero el Señor le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fijaros, estoy completamente seguro que fue esta voz del Señor Jesús que en este momento protege al apóstol Pablo, ¿vale? Y Pablo podría haber entrado en una crisis de fe. Decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si el Señor me ha dicho que no me harán daño y me están llevando a un tribunal para juzgarme, y cada vez que entraba en un tribunal, ya lo había hecho varias veces, salía pero bien apaleado y metido en la cárcel, ¿no? La cárcel y Pablo en el futuro también serían amigos, ¿no? Serían compañeros. Fue la primera ciudad de la que no tuvo que salir corriendo ni huyendo en su segundo viaje misionero. Y vamos a tocar ya los últimos versículos. Dice el versículo 18 en adelante: mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Con él Priscila y Áquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado en Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este versículo 23 ya es parte del tercer viaje misionero de Pablo. El Señor permitió esta tregua. Fijaros que poco después de salir Pablo de Corinto,
terminaría el tiempo donde este procónsul tenía su responsabilidad. Por lo tanto, tuvo ese tiempo donde este hombre ya le conocía y donde los judíos no podían decir cualquier tontería sobre él, no podían acusarle de esta manera. El Señor le protegió. Y se fue al puerto de Cencrea. Y allí sabemos que apoyó a una floreciente iglesia que, según Romanos 16:1, donde Febe era diaconisa. Y nos sonará esto. También es allí donde se rapa la cabeza haciendo un voto. Y entendemos que era un voto nazareo. Había varios votos y no se está muy seguro de qué tipo de voto hizo, pero le obligaba a ir al templo, a Jerusalén, antes de una festividad. Algunos piensan que era la Pascua y otros piensan que era Pentecostés, ¿vale? Pero tenía que estar allí antes de 30 días para ofrecer sus cabellos y sacrificio. Y esta era una promesa que al parecer había hecho a Dios por protegerlo en aquel tiempo. Fijaros, por proteger, por esta visión y por su protección en aquel tiempo. Así que un barco salieron de Cencrea y un barco le llevó hasta Éfeso. Le acompañaban Priscila y Áquila. Y recordemos que en este viaje, a la ida, no les había permitido parar en Asia. Sin embargo, Éfeso era una ciudad que visitó en aquel momento, donde el Espíritu Santo le dio permiso. También era una ciudad muy importante. Y veremos más en el tercer viaje misionero de Pablo a esta ciudad, ¿no? Pero era también un centro de adoración a Artemisa. Así que ahí había un buen negocio para los artesanos que hacían ídolos y tenían una buena ganancia. A sitios donde había oscuridad espiritual, el Señor le mandaba a la ciudad para traer luz. Y entró en la sinagoga de Éfeso. Lo acompañaban Áquila y Priscila y dice que discutía con ellos, debatía con ellos el mismo tipo de mensaje, demostrando que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras, ¿vale? Y no pudo quedarse más tiempo, aunque los judíos le rogaban que por favor se quedara para saber más, ¿no? Y allí dejó a este matrimonio misionero para empezar esta obra en Éfeso. Y se entiende que llegó a Cesarea. Y hemos visto Cesarea, que era como este puerto de Jerusalén, allí que era, y precisamente subió a visitar a la iglesia madre, allí en Jerusalén, a hacer su sacrificio, su voto, su promesa que había hecho, y después nos dice el texto que subió 500 kilómetros, bueno, bajó por la montaña que hay y luego subió geográficamente hasta Antioquía, visita la iglesia que le había encomendado, da informes allí de cómo el Señor les había llevado hasta Acaya, que no estaba previsto, porque ellos iban, no digo sin agenda, pero prácticamente sin agenda. El Señor, el Espíritu Santo les decía aquí, por aquí, aquí, y seguramente ellos nunca habrían pensado en llegar hasta Acaya, y ellos, él dio reporte de cómo Timoteo y su compañero habían quedado allí, Silas, habían quedado allí con la iglesia. Y después inicia su tercer viaje misionero, con el deseo de volver a ver a tantos hermanos que había conocido y ver el estado de las iglesias que tanto amaba, pasando por Galacia, Frigia y llevando ánimo y fortaleciendo a todos los discípulos. Quiero resaltar algunas cosas
y ya estamos terminando. Pablo, valiente, esforzado, tenía una pasión por Cristo que le lleva. Fíjate, no era una marioneta en manos del Espíritu Santo, porque él tenía su voluntad. Y él deseaba servir al Señor con todo su corazón. Aquel que le había cambiado la vida. Pero Dios encamina sus pasos, le guía, le fortalece. Sin embargo, él desea fervientemente servir al Señor. Y Dios espera de nosotros este amor por su obra y encaminará también nuestros pasos en la misión. Testificando. Yo creo que esta palabra es poderosa. Nuestro testimonio es muy importante. Es la experiencia con el encuentro que tuvimos con el Señor y que nos cambió la vida. Nuestro testimonio es relevante cuando hablamos con otras personas. Este encuentro con un Dios real que nos ha salvado de nuestros pecados. Sacudir el polvo de nuestros pies. Debemos predicar el Evangelio como Pablo. Dice por muchos días. Sin embargo, debemos saber también que si hay un rechazo reiterado y una posición frontal, debemos dejarlos en manos de Dios a su juicio. Dios nos alienta en nuestra debilidad. Cuando soy débil es que soy fuerte, dependemos de Él para todo. En los momentos de más debilidad y necesidad es cuando vemos a Dios obrar de maneras que nunca antes habíamos experimentado. Es Jesús mismo que habla a Pablo en sueños para animarle, fortalecerle y quitar su temor. Y había mucho más que hacer en aquella ciudad y le manda que no calle, que hay mucho pueblo todavía allí. Por experiencia propia, en nuestras mayores crisis personales, hemos sentido a Dios mucho más cerca que nunca. Jesús no habló audiblemente a Pablo muchísimas veces, pero ahí lo necesitaba de verdad y el Señor Jesús se presenta a él en una visión para fortalecerle. El Señor está pendiente. Agradecidos, el favor del Señor y su protección llevaron a Pablo a hacer un voto de agradecimiento por su cuidado sobrenatural. Debemos vivir con un corazón agradecido, siendo testigos de sus bendiciones y protección. Y hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a dar gracias. Te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, pues, por dirigir a Pablo y ponerle como un ejemplo para nuestra misión, la misión que nosotros tenemos aquí. Y es un ejemplo en muchos sentidos, Señor. Aparte de los peligros, esta pasión por ti, por predicar el Evangelio, debemos aprender. Señor, también reconocemos en tu palabra que el Espíritu Santo marca los plazos, da las órdenes, dice quédate aquí, habla, hay más pueblo. Y Señor, que nosotros también seamos sensibles a tu Espíritu y podamos llegar a las personas. Hay mucho pueblo quizá en este barrio donde estamos. Hay mucho pueblo alrededor de nosotros, Señor. Que no callemos por temor, que no nos amedrentemos por los dardos del enemigo, que seguro que cuando abramos nuestra boca para predicar tu palabra, va a reaccionar. Lo vemos en cada ciudad, cómo no va a pasarnos a nosotros. Pero también vemos tu protección, Señor, y tu fidelidad con Pablo y con nosotros al predicar tu evangelio. Danos esta valentía, el denuedo, el poder de tu Espíritu Santo también para hacerlo. Y ayúdanos a vivir con un corazón agradecido. Es verdad que no sabemos de cuántas cosas nos has librado tú, Señor, pero te damos gracias
por tu guía y protección en este día. Y pedimos, Señor, que esta palabra pues se pose en nuestro corazón, Señor, y realmente lleve fruto. No sea algo que oímos y que sale por el otro oído y al final no deja el peso que tu palabra debe dejar. Pedimos que tú la bendigas y la hagas fructificar en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén.